voy a presentaros a quienes nos acompañan esta tarde aquí. Aunque veréis en el banner publicitario que ahora mismo preside la pantalla y que ya enseguida nuestros compañeros que nos ofrecen el soporte técnico de este evento, los compañeros de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias, la FCIS, que es la que nos da el soporte tecnológico a nuestro centro virtual de formación en nuestra escuela, veréis que las personas, algunas de las personas que aparecen en este banner publicitario no podrán acompañarnos esta tarde. En primer lugar, quiero excusar a nuestra directora general de Función Pública de la Consejería de Presidencia y Hacienda del Gobierno de Murcia, Carmen María Zamora Párraga, que iba a ser la encargada de presentar a los ponentes, pero si algo estamos aprendiendo en estas semanas y en estos meses que llevamos de la crisis sanitaria es que precisamente los propios acontecimientos del día a día están modificando nuestra agenda y le ha obligado a no podernos acompañar esta tarde aquí con nosotros. Entre los participantes sí se encuentra José Manuel Argilés, que es el subdirector de aprendizaje del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Él nos acompaña porque el director del INAP, por razones de agenda, no puede estar finalmente con nosotros esta tarde, pero sabemos, porque así nos lo ha expresado, que intentará incorporarse como asistente, como público, en la parte final de nuestro debate. José Manuel Argilés es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y cuenta con estudios de posgrado en Ayuda Internacional y Desarrollo, Antropología, Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, además de evaluación de programas y de políticas públicas. Quienes trabajamos en el ámbito de las escuelas e institutos de formación, hemos contactado con él muchas veces pues, en todo lo que tiene que ver también con la formación directiva, de la que él ha sido responsable en el INAP. Él pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Es desde marzo de 2017 subdirector de aprendizaje. Muy buenas tardes, José. También nos acompaña Carmen Seisdedos Alonso. Carmen Seisdedos es una subdirectora y es también una mujer comprometida en el sector público, en el servicio público, y es subdirectora en el Instituto Andaluz de Administración Pública, en el área de evaluación e innovación. Ella está celebrando hoy el día festivo como los sevillanos y seguro que alguno de vosotros y de vosotras también en otros lugares de España por la festividad del Corpus Christi. Durante su trayectoria profesional en la administración pública y fuera de ella, ha trabajado como jefa de servicio muy vinculada a proyectos de formación, de innovación, de empleo y género en áreas tan distintas pues, como la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el Instituto Andaluz de la Mujer, el INEM o la Consejería de Empleo. Sabemos que es una entusiasta del trabajo que realizamos en la administración pública y está empeñada en la construcción de equipos como fórmula para asegurar la innovación y la mejora en nuestro trabajo. Además, es Community Manager de la comunidad de formación del INAP Social, que precisamente la semana pasada celebró un evento importante sobre las redes sociales en las administraciones públicas con nuestra buena amiga Amalia López Acero. Es también vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. A ella también le damos la bienvenida. Como sabéis, estamos ya iniciando, para quienes os incorporáis ahora mismo a este evento, estamos iniciando el webinar, el presente y el futuro de la formación en la era post-COVID-19. Estábamos presentando a los ponentes y el tercero de ellos que presentamos está muy cerquita de donde nosotros nos encontramos porque es vecino nuestro, aunque aún por la fase en la que nos encontramos aún no podemos vernos físicamente o encontrarnos físicamente. Él es José Antonio Latorre Galicia, él es el jefe de servicio del Departamento de Formación de la Diputación de Alicante.
Es licenciado en Pedagogía, máster en Dirección y Gestión de la Administración Local, máster en Gestión de Calidad en la Formación y participa e imparte habitualmente cursos, en congresos, en mesas de debate. Allá donde haya un debate, donde haya desde una perspectiva abierta, ahí está José Antonio de la Torre. Además de las cuestiones de formación, calidad e innovación, pues en el ámbito público son materias de las que él es autor en diversas publicaciones en distintos formatos, aunque a él también sabemos que le gusta destacar que es buen amante de la mesa, del básquet también, y bueno, eso no sabemos que también es un gran dinamizador de comunidades de práctica y bueno, con él hemos compartido muchas veces muchos encuentros y reflexiones. Bienvenido también, José Antonio. Vecino de Comunidad Autónoma es Jesús Martínez Marín. Jesús Martínez es psicólogo social y máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento y en Dirección Pública. En la actualidad es responsable de formación directiva y nuevos programas del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del Departamento de Justicia de la Generalitat. Jesús también es una persona comprometida con el servicio público, con el sector público, como todas las personas que esta tarde estamos aquí, seguro, no solo los ponentes, sino también nuestros participantes, nuestro público. Ya somos más de 50 personas las que estamos participando ya en este webinar. Jesús, como decía, también es una persona que es activa en el debate público y activa en redes sociales y también activa en cualquier foro. No puede estar con nosotros esta tarde Sonia Rodríguez Campos González, que es la directora de la Escuela Galega de Administración Pública, por un problema también que le ha surgido de última hora. Como decía, estas circunstancias son las que están obligando muchas veces a trastocar nuestras agendas, y entre el teletrabajo del que hablaremos esta tarde aquí, de las nuevas realidades de encuentro, de reuniones, de citas, y pues también las hemos vivido a la hora de planificar y de organizar este webinar y estas incidencias. Pero más, pues eso, os doy la bienvenida a los ponentes, a las personas que van a participar, por supuesto a los que estáis ya ahí virtualmente viendo y tratando de recoger lo que aquí pueda surgir. Pues ya sabéis que podéis participar a través del chat, formulando las cuestiones que queráis hacer y las iremos planteando en la última parte del debate, pero de todo ello, quien nos va a explicar un poco esa dinámica y a quien ya cedo la palabra es a la directora de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia, a Isabel María Belmonte Martínez, que va a ser quien dirija y modere este debate, a la que cedo ya la palabra. Adelante, Isabel. Muy bien, gracias Pedro. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que nos estáis viendo y escuchando virtualmente en el que es nuestro segundo webinar en la Escuela de Formación e Innovación. También me gustaría, por supuesto, dar la bienvenida y las gracias a José Manuel, a Carmen, a Jesús y a José Antonio por haber hecho un hueco en sus apretadas agendas y, desde luego, por podernos acompañar esta tarde en esta mesa de debate. También a la FFIS por el apoyo técnico que, como en otras ocasiones, nos da para la aceleración de este tipo de eventos. Una mesa de debate, la de hoy, en la que van a estar presentes representantes de formación de máximo nivel de los 3 niveles de administración, estatal, autonómico y local, lo que sin duda alguna nos va a permitir dar un enfoque plural a la materia sobre la que vamos a reflexionar y debatir hoy, que es la formación. El debate o la mesa de debate va a constar fundamentalmente de dos partes. Una primera con una duración aproximada de unos 60 minutos, en la que cada uno de los panelistas reflexionará sobre dos cuestiones previas que les vamos a plantear, tras las cuales se abrirá un espacio final de unos 30 minutos aproximadamente para responder a las preguntas que los asistentes nos planteéis a través del chat. Así hasta llegar a la hora y media aproximada de duración que tendrá este seminario. Bueno, si os parece, empezamos ya sin más dilación con la primera parte. Y bueno, a modo de prólogo, pues
diría que la crisis del coronavirus ha supuesto sin duda alguna un antes y un después en todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas y en la gestión pública en general, y en cómo gestionar el conocimiento en las organizaciones en particular. Yo creo que en eso estamos todos y todas más o menos de acuerdo. Al mismo tiempo, esta pandemia nos ha permitido constatar varias verdades. Una de ellas, sin duda, es que la pandemia ha hecho más por concienciarnos sobre el lugar esencial que desempeñan las escuelas en nuestra vida que cientos de leyes y normas, y si no, que nos lo digan a personas como yo, que tenemos niños todavía en edad escolar y pequeños. O como tú decías, Jesús, en uno de tus últimos posts, y es que nuestra civilización es totalmente dependiente del conocimiento desde el momento que desarrollar una vacuna se haya convertido en el camino más seguro para salir de la crisis. Dicho esto, y por no devorar por más tiempo el comienzo, en esta primera parte os invito a reflexionar por espacio de unos 8 minutos aproximadamente, cada uno de vosotros, y a título individual, sobre la siguiente cuestión. ¿Qué papel creéis que está teniendo la formación en la crisis de la COVID-19 en las distintas administraciones públicas y qué se ha hecho o se está haciendo en vuestras organizaciones? El tiempo es vuestro. Manuel. Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la FIAP. Comienzo porque tenemos un tiempo muy justito, ¿vale? Es un placer estar aquí. Yo plantearía la primera pregunta casi en plan espejo, ¿no? ¿Qué papel ha tenido la formación en la crisis y qué papel ha tenido la crisis en la formación? Sé que es algo en lo que entraremos un poco después, pero me parece que las dos cuestiones están muy ligadas. En nuestro caso, yo creo que hay que tener en cuenta, por un lado, que la crisis llegó de manera inesperada, que llegó además en un contexto de incertidumbre. Yo recuerdo que los primeros días pensábamos que quizá esto iba a ser algo de una semana, 15 días y que probablemente podríamos retornar a lo que podemos llamar la normalidad perdida en un plazo relativamente breve. Y por otro lado, creo que además cada uno estábamos en diferentes puntos de partida y que eso ha condicionado también bastante lo que ha ocurrido después. En el caso concreto de Lina, por ejemplo, nosotros teníamos ya una experiencia acumulada bastante grande, tanto en formación en línea como a través de nuestra propia comunidad, de nuestras comunidades de la red social, por ejemplo. Con lo cual, el proceso de adaptación que necesariamente tuvimos que hacer, si bien es verdad que supuso un esfuerzo adicional de los equipos y que nos pilló además en ese momento en el que teníamos que combinar, por un lado, salvaguardar la seguridad de todos los compañeros, tramitar lo que suponía dejar el trabajo en la oficina para pasar a trabajar desde casa muy rápido, con adaptar gran parte de los contenidos de lo que teníamos en presencial. Pero esa experiencia previa sí nos facilitó parte del proceso. Sin embargo, lo que hemos visto, por ejemplo, en otras unidades de la Administración General del Estado, es que el grueso de su formación era presencial. No siempre tenían herramientas para adaptarse a un formato virtual o no presencial, y cuando las tenían tampoco siempre tenían los conocimientos o el hábito de trabajar con ellas, con lo cual ha sido un ejercicio más costoso. En términos generales, lo que hemos visto es que, como norma general, lo que se nos planteó además fue suspender la formación presencial y adaptar todo lo que pudiéramos. En nuestro caso, suspendimos las clases presenciales incluso antes de que se decretara el estado de alarma, cuando empezamos a ver que era un tema que podía afectar a la salud y a la seguridad de nuestros alumnos. En ese momento estábamos con unos cursos selectivos que además son másteres universitarios, por lo tanto sujetos a una regulación bastante específica y estricta, y lo que nos planteamos fue que había que trasladarlos a modalidad en línea. El máster en Administración Civil del Estado estaba empezado ya, tuvimos que suspenderlo temporalmente y después lo hemos retomado ya en modalidad en línea. El curso selectivo y máster en Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado, que tenía que empezar en marzo, el 18 de marzo tenía que haber comenzado, nos pusimos rápidamente a repensarlo, a replantearlo, incorporamos un periodo introductorio previo, porque además justo el personal de ese curso, en gran medida además los compañeros de promoción interna, estaban en esa época en un pico de trabajo en sus unidades para facilitar la adaptación al trabajo en remoto, ¿no? Entonces, fueron unos días muy acelerados en los que teníamos que ir tomando decisiones sobre la marcha, a veces, como decía al principio, en contextos de incertidumbre. Aparte de eso, nosotros suspendimos, teníamos la convocatoria enviada para publicar en el BOE de formación continua,
y en ese momento se consideró que la mejor opción era suspenderla, también para asegurar que todo el mundo pudiera pedir los cursos en su debido momento, asegurarnos de que todo el mundo tuviera conexiones en remoto, en fin, y además teníamos la suspensión de plazos, ¿no?, del Real Decreto, que nos ha afectado también a otras cosas como la contratación. Entonces, en ese primer momento fue cautela en algunas cuestiones, adaptación rápida en otras. Lo que hicimos también fue crear un espacio en nuestra página web con recursos en abierto, en el que vimos qué podíamos ofrecer en abierto desde el INAP y qué tenían también otras escuelas y centros de formación que pudiéramos centralizar ahí para facilitar el acceso de las distintas personas interesadas. Han sido también unos meses de mucho dinamismo en general en nuestra red social, en las comunidades de la red social. Ahí sí que hemos visto, y voy ya a la parte un poco de qué ha aportado la formación en este periodo. Yo creo que lo que era la formación más reglada, a la que me he referido al principio, ha sido lo que ha necesitado un proceso de mayor adaptación. Lo que eran otros mecanismos de aprendizaje, de redes, ha funcionado de una manera más ágil y más rápida. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que las comunidades han estado muy activas, ha habido ciertos temas como todos los debates en torno a plazos, protección de datos, contratación administrativa, la propia comunidad de formación, que han estado muy activos en nuestra red social. Pusimos también a disposición del público en general una nueva modalidad en la que veníamos trabajando desde antes de la crisis, pero que justo coincidió en ese momento, que son las experiencias a tu ritmo, que es también formación en abierto, que también nos permitió proporcionar ese servicio a un amplio conjunto de personas interesadas, y lanzamos un proceso de acompañamiento a nuestros docentes y también a los alumnos, porque lo que vimos es que este cambio que tuvimos que hacer muy deprisa, sobre todo en los másteres y cursos selectivos que estaban diseñados inicialmente como actividades presenciales, requería no solo replantear el diseño de las actividades en muy poco tiempo, sino también manejar una serie de herramientas con las que no todo el mundo estaba familiarizado. En el INAP trabajábamos ya con un entorno virtual de aprendizaje basado en Moodle. En ese momento nos sumamos también al entorno de Google Suite for Education, y entonces lo que hicimos fue montar este sistema de acompañamiento muy intensivo también. Aprovechamos incluso los días de la Semana Santa para que todas las personas que estaban involucradas en la docencia de esos cursos pudieran realizar cuanto antes las adaptaciones, y asegurarnos así además de que los cursos selectivos no se demoraran mucho en el tiempo y de que los compañeros que estaban en esa fase de incorporación a nuevos cuerpos en la Administración General del Estado pudieran terminarlos a tiempo. Entonces, como os digo, supuso desplegar una serie de herramientas de apoyo en un tiempo muy breve. Montamos Directo INAP, que ha sido también un canal en abierto a través de nuestro canal de YouTube, en el que todos los lunes hemos tenido una serie de sesiones para apoyar este proceso de adaptación a la formación en línea. Entonces, lo que hemos visto en resumen es que, por un lado, hemos tenido que reaccionar de forma muy rápida, también en algunas ocasiones con lo que eso ha supuesto para los equipos de sobrecarga en unas condiciones que no eran las óptimas, puesto que teníamos que trabajar desde casa muchas veces en condiciones que no eran las idóneas, porque hubo que montarlo bastante rápido, pero a la vez, como decía, yo sí que destacaría que hemos visto cómo se ha producido un incremento en los mecanismos de aprendizaje más flexibles. Hemos visto que han aparecido muchos webinars, se han abordado muchos temas relacionados sobre todo con el trabajo a distancia, con la gestión de equipos a distancia, con el control del estrés. Yo ahí sí creo que ha habido una aportación de la formación a esta situación de crisis. Creo que ahí sí que vamos a encontrar elementos que van a dejar huella para los próximos meses incluso. Creo también que, por ejemplo, en temas de contratación ha habido una reflexión muy interesante que probablemente también tenga un mayor recorrido, y en la que va a haber que hacer aportaciones desde la formación, cómo conseguir sistemas de contratación más flexibles, cómo dar mejor respuesta a este tipo de situaciones. Y así que, bueno, por un último apunte, creo que también ha sido muy importante, y algo que es espontáneo y de lo que también venimos hablando mucho, que veníamos hablando ya en nuestras reflexiones, que ha sido el aprendizaje entre iguales para adaptarnos a esta situación. Nosotros, como decía, pusimos una serie de recursos de acompañamiento, hicimos algunas cosas más o menos formalizadas dentro del instituto, un kit de emergencia, pero luego hemos visto que ha funcionado mucho también en los grupos de WhatsApp, las llamadas de unos compañeros a otros. Hemos visto la importancia de tener unas competencias digitales adecuadas para poder trabajar en remoto. Y ahí sí hemos visto que las personas de los equipos que se desenvolvían mejor en este entorno han ayudado al resto de compañeros también a adaptarse. Entonces, yo creo que ha sido también un escenario en el que, más allá de la formación que hayamos podido promover,
han florecido este otro tipo de aprendizajes colaborativos entre iguales. Muy bien, José Manuel. Además, yo creo que gran parte gran parte de lo que estás diciendo ha tenido fruto o reflejo, al menos yo lo he visto en la reciente resolución que habéis publicado de 21 de mayo de 2020 en la aprobación de vuestro plan de formación. A mí la verdad es que me ha gustado bastante la estructura y la estrategia que habéis asumido para vuestro plan de formación. O sea que yo también felicitaros desde aquí porque creo que va a ser un punto de inflexión importante en lo que estéis haciendo en el INAP. Bueno, el turno ahora es para Carmen. Bueno, pues buenas tardes. Primero agradecer a la FIAP la invitación al Instituto Andaluz de Administración Pública y agradecer a todas las personas que nos están siguiendo ahora mismo en directo. Yo quería comenzar diciendo que, bueno, yo creo que la formación, y hablo un poco desde la óptica del Instituto Andaluz de Administración Pública, pero creo que podría generalizar a otros muchos institutos y escuelas, ha supuesto, yo creo que ha sido una herramienta esencial para que los empleados y empleadas públicas y la administración hayan podido responder de una manera innovadora, de una manera ágil y de una manera colaborativa. Y esto, que es la idea fuerza de la que parto, lo voy a explicar. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuento un poco nuestra evolución porque ha sido un camino bonito. O sea, todo lo que ha ocurrido cuando lo reflexionas y lo escribes, realmente a nosotros nos llega el coronavirus y ya unas semanas antes estábamos viendo que igual teníamos que reorganizarnos. Y mucho antes, en enero, empezamos a trabajar un proyecto de gestión por objetivos que surge a raíz de un proyecto de innovación de teletrabajo. Entonces, cuando surge el proyecto de teletrabajo, de InnoLab, planteamos que, bueno, teletrabajo sí, pero cuarto de la mañana, que te levantas, empiezas tu rutina, con temas que la gente podía estar necesitando en ese momento, como qué significa el teletrabajo, cómo puedes crearte tu correo electrónico, cómo puedes usar determinadas herramientas digitales, incluso con temas muy de acompañamiento psicológico. Es decir, el IAP lo que nos planteamos es, tenemos que ser una ayuda para la gente que está trabajando desde sus casas y una ayuda también para sacar aquellas cuestiones que eran urgentes. Por ejemplo, en medio de todo esto, la ayuda del instituto fue también a que hubo, yo lo llamo voluntariado corporativo, hubo muchas personas que se prestaron a colaborar grabando ERTES en aquel momento y ayudando en temas de bolsa única, eran temas muy urgentes y el propio instituto también da esa visión, porque nuestra idea era un poco que la imagen del instituto es no nos hemos ido a casa, seguimos trabajando para la Junta, para los empleados y empleadas públicas y para la ciudadanía. A partir de ahí, bueno, seguimos haciendo cosas, las videorecomendaciones de libros durante el mes de abril, que era el mes del libro, después ya empieza la semana, que ya es un día a la semana. Y luego, claro, teníamos que hacer la formación, como muy bien decía José Manuel, la formación presencial la suspendemos porque no había otro remedio y empezamos a hacer algunas cosas como adelantar cursos que teníamos en el segundo semestre, adelantarlos al primer semestre, adelantar los MOOC. Teníamos el MOOC, por ejemplo, de evaluación de políticas públicas iba al segundo semestre, el MOOC de contratación iba un poquito más tarde. Intentamos adelantar toda la formación que teníamos online y que teníamos construida. Y lo más importante, bueno, liberamos toda la formación abierta, que son más de en torno a 50 recursos que ya teníamos disponibles para la Administración General de la Junta. El Instituto fundamentalmente atiende a la Administración General de la Junta, pero no a las entidades instrumentales. También lo pusimos a disposición de las entidades instrumentales, todos esos recursos en abierta que se podían consumir de una manera autónoma. Y empezamos a trabajar en la virtualización de cursos, en algo que todavía no tiene un nombre claro, pero lo llamamos aula virtual. Es decir, cómo de una manera rápida
puedo convertir cursos presenciales en online, que no supongan el trabajo que hacemos de conversión que tardamos 6 o 8 meses. Primero el autor escribe, después digitalizamos el curso. Entonces, el aula virtual para nosotros es un espacio Moodle, donde hay una parte síncrona y otra parte asíncrona. Y bueno, igual que lo hace el INAP, ellos lo hacen a través de Blackboard y nosotros, bueno, lo hacemos a través de Zoom, pero no sabemos si vamos a cambiar el sistema. Nos ha permitido empezar a trabajar en una guía de conversión de lo presencial, estamos trabajando en ella y además destaco aquí que lo estamos haciendo de manera colaborativa, capacitando a nuestros gestores, a la gente del instituto que nunca lo habíamos hecho, o sea, capacitando para cómo orientar a los formadores y cómo orientar al resto de gestores que colaboran con nosotros, porque Andalucía es muy grande, la Junta es muy grande, somos pues 8 provincias, en fin, 11 consejerías. Entonces estamos trabajando en esa guía y de una manera colaborativa. Además, quería destacar también cómo el instituto, sabéis que viene trabajando no solo formación, sino innovación, gestión del conocimiento. Cuando nosotros empezamos con Empieza el Día, empezamos con eso que llaman en innovación permitirnos equivocarnos. Entonces, cuando empezamos, recuerdo que el equipo de informática y el propio director, cuando presentó el espacio, dijo, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero había que salir rápido. O sea, nuestra respuesta fue, el día 20 ya teníamos la primer webinar. Y si nos equivocamos, ya aprenderemos y mejoraremos. Entonces, creo que eso también es importante, el habernos dado ese espacio de un error controlado, ¿no? En el resto de proyectos de gestión del conocimiento también, bueno, la pandemia tuvo su efecto y también pues hubo una revista monográfica dedicada a Enredados, se convirtió en Enredados en Casa y hablaba un poco pues de toda la problemática del teletrabajo. Enredados es una revista escrita por y para empleados y empleadas públicas y bueno, también se adaptó a la pandemia. Y en evaluación de políticas públicas, pues empezó un trabajo también, que yo creo que esto es muy interesante, de análisis, una encuesta que se está lanzando ahora de teletrabajo. Y lo que es más interesante es que durante este tiempo se ha estado escribiendo la Ley de Función Pública y así como el teletrabajo no iba a entrar y la formación no iban a entrar, ya está entrando. Es decir, la formación la estamos incorporando como un elemento esencial de gestión de las personas, de desarrollo de las organizaciones. Entonces, me parece que esta pandemia tiene cosas buenas. Es decir, nos ha ayudado a incorporar este tipo de cuestiones. No sabemos si van a avanzar, pero por lo menos por parte de la Dirección General de Recursos Humanos lo están aceptando muy bien, ¿no? Y luego yo quería también poner en valor, que igual sale luego más adelante, que también hemos notado el incremento de la colaboración en general con los otros institutos y escuelas. Yo creo que durante esta pandemia hemos colaborado mucho en la comunidad social, diciendo tú cómo lo haces, como en el grupo de WhatsApp que tenemos asociado a la comunidad. También ha habido muchísimas colaboraciones y nos hemos pasado guías, un montón de elementos. Y bueno, y también en esta pandemia, que no voy a contar nada, porque eso lo tiene que contar Jesús, se ha firmado el manifiesto de la cultura de aprendizaje. Yo creo que tenemos los mimbres, que esta pandemia nos ha dado algunos mimbres para lo que hace falta, y es que verdaderamente nos enganchemos con la formación, nos apasionemos con la formación como un elemento fundamental para que la administración crezca. Entonces, yo creo que ha tenido todo, esta parte ha sido muy positiva, en la segunda parte igual soy un poco más negativa, ¿no? Pero yo creo que ha habido muchos ingredientes que nos han ayudado a mejorar. En comunidades de prácticas también se han hecho alguna iniciativa muy bonita, colaborando de tu balcón a mi balcón, y lo que se ha hecho es virtualizar todo el trabajo de... También en este sentido, por ejemplo, la ministra Carolina Darias también ha anunciado, como sabéis, cambios y reformas legislativas en la aprobación de un nuevo texto refundido, la modificación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la aprobación de una nueva ley de función pública para la AGE
y entre otras cosas también parece ser que se va a regular y se van a tratar temas de formación, la potenciación del teletrabajo, un plan de captación del talento, incluso de internalizar la inteligencia, ¿no? O sea que yo creo que a nivel legislativo por lo menos también vamos a tener ese respaldo y ese amparo. Vamos a esperar qué sucede y en qué términos se aprueban las modificaciones legislativas, pero creo que por el camino que tú has indicado es por el camino que se debe ir y que por el que parece que vamos a ir o vamos a avanzar, o por lo menos eso quiero creer. Tu turno, José Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Isabel, que me hayas invitado a participar en esta mesa, bueno, y poder conversar con, iba a decir, con gente experta, con amigas y amigos. Yo no sé, yo por lo menos os siento así ya, ¿no? Claro, la parte mala ya de conocernos tanto y de ser amigos es que es difícil decir cosas nuevas, ¿no? Porque además yo creo que todos hemos reaccionado de maneras muy parecidas. ¿Papel de la formación en la pandemia? Pues yo creo que se ha convertido, a veces tengo la sensación que se ha convertido como en un fenómeno, ¿no? Y de pronto ha habido una gran oferta, ¿no? Muy desordenada, desde el ámbito público, pero desde el ámbito privado también, ¿no? Todo el mundo se ha lanzado con hacer oferta gratuita, ¿no? De webinars, de seminarios, de mesas de debate, además sobre temas muy de actualidad. Yo ahí quiero rescatar la iniciativa del Instituto Andaluz que Carmen comentaba con lo de empieza el día con el día, porque más allá del contenido, con gente que yo he hablado, fuera del ámbito de Andalucía, porque sabéis que os hemos seguido desde toda España, pero mucha gente lo ha vivido incorporándolo a la rutina diaria, de tal manera que ponerse a teletrabajar era más fácil porque empezabas con el cafetito y con lo que nos contaban del Instituto Andaluz, que a veces tocaba más directamente y a veces más indirectamente. Yo que seguí bastantes, tengo que reconocer que hubo algunos extraordinariamente buenos desde mi punto de vista, ¿no? Sobre tema de gestión de emociones, de liderazgo. Entonces, como digo, yo creo que ha habido un gran fenómeno de oferta formativa desde el ámbito público y el ámbito privado, que yo creo que ha sido así porque se ha combinado, por un lado, y quiero que se me entienda bien, ¿no? Por una disponibilidad de tiempo, y digo que se me entienda bien porque todos los que nos hemos lanzado a este trabajo a distancia de emergencia más que teletrabajo, hemos acabado haciendo más horas con reloj, ¿no? Y en muchas ocasiones de manera muy desordenada. Pero sí pero cuando digo disponibilidad de tiempo es porque como si de pronto hubiéramos descubierto que para atender la conferencia de un determinado señor, de un experto y tal, que antes teníamos que coger un avión, irnos no sé dónde y echar el día entero porque participaba no sé quién en un congreso, ahora lo hemos podido hacer sin movernos de casa, con lo cual nos ha dado menos pereza. Y además también porque en un momento dado la mayoría de la oferta que ha habido se ha grabado y la hemos podido ver luego. Entonces, por un lado, yo creo que ha tenido que ver con esa disponibilidad de tiempo, entendido así, que se ha conjugado con una necesidad de aprender. Quiero decir, esto ha sido para nosotros totalmente nuevo, nos ha pillado fuera de juego. Y cuando digo aprender, digo, hemos tenido que aprender sobre el uso de herramientas tecnológicas nuevas o profundizar en las que ya teníamos. Pero ojo, hemos tenido que aprender también nuevas habilidades. Yo lo he comentado mucho estos días, ¿no? De pronto de hablar muchas veces a nivel conceptual de entornos VUCA, de gestión de la incertidumbre, de tal, dice, ahora ya sé lo que es esto, ahora estoy sufriendo lo que es gestionar la incertidumbre, tomar decisiones en tiempos récord, y, como decía un poco Carmen antes, y sé que me puedo equivocar, pero la decisión no puede esperar 15 minutos más, ni puede esperar un día. Hemos aprendido, yo casi diría incluso, a comunicarnos a comunicarnos de otra manera, relacionarnos
de otra manera y a dirigir equipos de otra manera. Mirad, yo recuerdo el viernes 13 de marzo, lo recuerdo como un día, como una especie de comité de emergencia, nos reunimos ahí en el departamento y empezamos a tomar decisiones muy rápidas respecto a suspender cursos, a tareas que había que hacer de inmediato, a cómo trasladábamos a nuestro trabajo a casa. Y tengo esa sensación, como os digo, de haber tomado muchas decisiones, pero al mismo tiempo de haber aprendido mucho. Pero no yo, ¿eh? Yo hablo un poco como mi equipo también, ¿no? Como de pronto haber descubierto también la cantidad de cosas que se pueden hacer desde un entorno virtual que antes ni habíamos imaginado, ¿no? Yo en alguna ocasión, en algún debate de estos, y aprovechando que Pedro J. me ponía fama con lo de la comida y el vino, yo ponía como ejemplo que a mí nunca se me hubiera ocurrido que se pudiera virtualizar una cata de vinos, y ya nos ha tocado, y ya he participado en algunas de ellas cuando era lo más sencillo del mundo, ¿no? Porque es decir, solo que el enólogo, en vez de tenerlo delante, lo tenías al otro lado del cristal. Muy rápidamente os comento lo que hemos hecho nosotros, pero que ha sido un poco la línea de lo que ya habéis hablado. Obviamente, suspender la presencial. Nosotros, como decía José Manuel, incluso unos días antes, no porque fuéramos visionarios, sino por una razón mucho más elemental. Nuestro centro de formación, el centralizado, el más grande, lo tenemos en el edificio de lo que era el hogar provincial y es de la Diputación de Alicante. Dentro de ese hogar hay una residencia geriátrica y los directivos de la residencia geriátrica tomaron la decisión ya, yo no sé si fue el martes 10, miércoles 11, de cerrar a cal y canto aquello, ¿no? De que no entrase nadie, cosa que a posteriori se ha visto que fue un gran acierto, porque con lo que ha pasado en todas las residencias, en la nuestra pues se ha ido. Entonces, obviamente tuvimos que suspender lo presencial, reprogramamos todo lo que teníamos online, fundamentalmente aquello que ya teníamos hecho, adelantamos calendario y empezamos a acelerar en lo que estábamos trabajando. De lo que habíamos suspendido en presencial, vimos qué cosas de manera inmediata se les podía dar continuidad con herramientas de tipo síncrono. Nosotros también en los primeros días ya, con la colaboración de nuestro departamento de informática, pudimos tener unas licencias de Zoom que nos permitió hacer estas actividades síncronas, tanto para lo presencial, para una parte de lo presencial que se había suspendido, como para la parte blended, que combinaba la formación online a través de la Moodle con sesiones presenciales. Y sobre todo intentar transformar, en eso estamos todavía, lo que tenemos en presencial a otros formatos. Y con eso nos estamos dando cuenta de resistencias de propios profesores, de que esto no es tan fácil como lo que había en presencial, meterlo en una sesión síncrona, sino que, bueno, te cambia la metodología, en definitiva te cambia el curso. Tienes que reformular el propósito otra vez de ese curso. El trabajo con los profesores está siendo, hay un trabajo de formación, por decirlo así, con esos profesores, pero casi de asesoramiento individualizado. Y ahí nos hemos llevado muchas sorpresas. Yo he hablado particularmente con la mayoría de ellos, ¿no? Y personas que en la primera semana del confinamiento me decían, lo mío es imposible transformarlo, ya no decían lo mismo la primera semana de abril, y ya en la de mayo ya lo estaban ejecutando, ¿no? Ya lo estaban haciendo. Por lo tanto, hemos ido venciendo esas resistencias y estamos un poco, como os digo, reformulando, reconstruyendo lo que teníamos en presencial, a ver cómo se puede ejecutar algunas cosas. Ya están en marcha, ya se han hecho, incluso han terminado, y otras seguimos trabajando en ellas. En paralelo, tuvimos una iniciativa que la etiquetamos como Aprender en tiempos de coronavirus y que la lanzamos fundamentalmente por redes, y que no era otra cosa que curar contenidos externos que estáis lanzando otras organizaciones. Hemos recomendado cosas del INAF, del Instituto Andaluz,
de la FIAP, del CEFE, quiero decir, recursos que lanzabais en abierto otras instituciones y que mirábamos siempre que tuvieran un cierto carácter transversal, o si no era así, ir combinando. Si hoy dedicábamos algo a, pues no sé, temas de microinformática o temas de idiomas, si vamos a alguna especialización, ir buscando colectivos determinados. Eso lo empezamos, lo he estado repasando hoy porque no lo recordaba esto. Lo hicimos con carácter diario y empezamos la primera recomendación el 17 de marzo, que creo recordar, ahora si hablo de memoria, la primera recomendación fue el MOOC de Dirección Pública del IAP. Creo recordar que fue ese. Y a nivel diario estuvimos hasta que empezó las fases de desescalada y que por nuestra parte empezamos también el plan de reincorporación progresiva, donde de hacerlo diario ya pasamos a hacer un par de recomendaciones cada semana y yo supongo que al final de este mes ya lo daremos por cerrado. Hemos hecho unas 50 recomendaciones. Y también hemos aprovechado con el personal del propio departamento para los repositorios que tenemos, como el de las 10 cosas que debes saber, que son píldoras formativas muy concretas, engrosarlo, porque esto ha permitido, como hemos tenido que hablar también con otros profesores, con otros colaboradores, ha tenido también más importancia el autoaprendizaje, pues hemos engrosado también esos repositorios. Y ahí, bueno, ya ahí lo dejo porque veo ya que estoy consumiendo más tiempo del debido, Isabel. Tu micro, Isabel. Jesús. Gracias, José Antonio. Sí. Jesús, tu turno. Vale, pues lo primero, agradecerte, Isabel, la invitación. Estamos rodeados de colegas, la gente que nos escucha y que nos ve. Pues bueno, yo creo que estamos consiguiendo ser como una comunidad. Entonces, lo primero que quiero decir es que el efecto pandemia, luego hablaré exactamente de lo que hacemos, el efecto pandemia aplicado a la formación y al aprendizaje, lo tenemos que resaltar. Siempre lo digo, las rutinas son estructurantes y se ha roto la rutina, no ha habido más remedio, hemos tenido que irnos a casa y pensar en la continuidad del negocio y eso ha hecho que la necesidad nos empuje a pensarlo de otra manera. En general, estamos haciendo bien los deberes, yo tengo una visión que es positiva, éramos muy autocríticos con lo que estamos haciendo, lo seguimos siendo, pero hemos iniciado y estamos al inicio de acelerar eso que nos toca. Dicho eso, yo voy a poner una anécdota real que pasó al inicio de la pandemia. Pasó en mi centro, en un ámbito en el que estábamos trabajando y que tiene que ver con cultura del aprendizaje. Y yo creo que tiene elementos para reflexionar. Y es la siguiente. A ver si me veis bien. Me dice que se ha distorsionado un poco la imagen. Y es la siguiente. Estábamos haciendo un curso para 1000 personas que tenían que trasladarse al distrito administrativo y habíamos conformado un pack potente, económicamente muy bien dotado, para que Office 365 y sobre todo Teams, la gente tuviera la capacidad y las condiciones desde el primer día en el traslado. Departamento de Justicia son 14.000 personas, el CEFE da cobertura a estas 14.000 y concretamente 1.000 se trasladaba. Había que prepararlos, capacitarlos para la formación. Cuando estábamos a mitad de la formación, ¿qué ocurrió? Pues vino la pandemia. La mitad de las personas habían hecho la formación, la otra de la mitad de las personas no la habían hecho. ¿Qué pasó? Que la gente se tuvo que poner las pilas porque no podían esperar a que viniera el centro, el instituto, la escuela a servirles su formación y empezaron a trabajar. Las conexiones en remoto, las VPNs, las conexiones a Teams, no había diferencia entre unos y otros. ¿Qué quiere decir eso? Que
en la reflexión que podemos hacer después. Puede que nuestros rituales tradicionales los hayamos supervalorados, estén supervalorados, y que la gente, cuando tiene necesidad, como solemos decir, se busca a la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos que ponernos en el nivel exigido, no esperamos a... ¿Qué quiere decir eso? Que los propios usuarios, en mi reflexión, que los propios usuarios a veces no son conscientes de la capacidad que tienen. Y nos hemos acostumbrado a ser dependientes, demandantes de, y en ocasiones, cuando nos vemos espoleados a hacerlo, no dejamos que el tiempo pase. Entonces, son reflexiones que tienen que ver con nuestra manera de entender la formación y el aprendizaje. Yo creo que esto ha sido algo patente, que tiene que ver con lo que venimos diciendo de la cultura del aprendizaje. Quizás tengamos que ir un poco más allá y replantear no solo la parte que ahora hablaré de virtualización de contenidos, sino repensar un poco la fórmula en que cómo la gente aprendemos o cómo la gente está aprendiendo y cuál es la ruta natural. Entonces, dicho eso, yo creo que para mí ha sido un elemento de reflexión. Voy a comentar brevemente 4 o 5 pinceladas de lo que estamos haciendo, que puede ayudar a la reflexión. La primera, en el centro ya teníamos Adobe Connect, ahora hay una fiebre por el Zoom, habrá que irse todos a Zoom seguramente, pero una plataforma permitió del día con un programa que llamamos el CC Te Acompaña. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos vimos sorprendidos, teníamos contratada una sala para 100, nos vimos sorprendidos de la cantidad de personas que querían en ese momento, es decir, con lo cual cambiamos también el circuito. En la fase previa, la presencialidad estaba también sobrevalorada y la gente no asistía a las retransmisiones que hacíamos en Adobe Connect. Fue una sorpresa. Ahora hemos visto que hay muchos elementos que pueden virtualizarse perfectamente y no necesitamos que venga un holandés a dar una conferencia pagando una noche de hotel cuando lo puede hacer perfectamente y la gente igual lo puede seguir con toda comodidad. Con lo cual, este tipo de deberes hicimos. Luego, evidentemente, lo que se llamó la formación online de emergencia. No podíamos, aparte del pack que hay en Moodle, que es la formación asíncrona de toda la vida, había que cosas que eran importantes y que no podían ser aplazadas, había que virtualizarlo. Entonces se inició un proceso de virtualización de emergencia. Me ha gustado, Carmen, cuando decías que tenemos que recurrir a itinerarios más ágiles para no establecer tiempos de 8 meses para poder virtualizar los contenidos. Éramos un poco prisioneros del itinerario, empresa que virtualiza, que vamos pagando, etcétera, para poder luego tener a punto los contenidos. Creo que se ha perdido la conexión. Perdón un momento. Sí, se escucha, ¿no? Bien. Eso sería por otro lado. Y luego ya para ir acabando, entonces la parte de virtualización, sobre todo hay un ámbito que era la formación inicial para personas que se incorporan en el Departamento de Justicia, evidentemente, como es un departamento que tiene usuarios altamente necesitados de intervención, con una población como es la penitenciaria y en la Administración de Justicia, grandes grupos donde se tuvo que poner en marcha nueva captación de personas, había que formarlos. Pues aquí es justo reconocer que en el ámbito de la formación inicial se hizo un sobreesfuerzo para en muy poco tiempo preparar y virtualizar materiales, combinar lo síncrono con lo asíncrono, etcétera, etcétera. Eso fue también, bueno, que habla bien de ese elemento que decía del trabajo de los profesionales que enseguida se fueron. Pero luego hay un elemento que tiene que ver con el aprendizaje organizacional y yo entiendo que aquí el CC ha hecho deberes que van más allá de lo normal. Yo estoy viendo a ver qué se ha hecho, lo que llamamos programa de lecciones aprendidas. Ahora hay efectivamente una necesidad de reflexionar sobre lo que nos ha pasado, de pensar si lo que estamos haciendo es lo adecuado.
hemos tenido que tomar decisiones muy rápidas y eso tiene que reflexionarse. Nunca había en la anterioridad el tiempo necesario para pasarse a sentar y romper la rutina de la gestión. La gestión nos atrapa y la gestión es algo que estamos en una dependencia tan elevada que habíamos confundido lo urgente con lo importante. Ahora yo entiendo que es una gran oportunidad porque la parte directiva, la alta dirección se ha dado cuenta que es un buen momento y el programa de lecciones aprendidas pues, ha sido algo espectacular, ha tenido un nivel de petición y de aceptación que, bueno, estamos ahora dimensionando a ver cómo lo hacemos, que hemos quedado desbordados. Es un programa que yo creo que tiene largo recorrido y es la puerta de entrada al aprendizaje organizacional, a la gestión del conocimiento de verdad, más allá, que tiene mucho mérito, yo miro a José Antonio que tengo aquí delante, Andalucía también, de las comunidades de práctica, estas iniciativas de gestión del conocimiento, pero que son más periféricas. Tienen mucho valor, hemos empezado por donde había disponibilidad, pero llegar a la parte estratégica yo creo que es un elemento que hay que resaltar. Y finalmente, un proceso también que quiero resaltar es lo que tiene que ver con repensar nuestra función. Nosotros en su día ya empezamos con lo que llamamos el CEFE 2022, repensar lo que tiene que ser un centro de este tipo especializado. Nosotros somos un centro especializado para ser relevantes en nuestra época y esto evidentemente ha acelerado todo ese proceso. Estamos en un proceso de ver qué metodologías son las que tenemos que potenciar, cuál es el valor de la presencialidad ahora, si tenemos que recurrir a nuevos servicios que no estaban en la rutina cognitiva de las personas que lo pedían. Esta es la gran barrera. A veces la barrera de los propios profesionales, que ponemos una gran barrera y no somos capaces de ver que se puede hacer un curso, como decía José Antonio, de cata de vinos virtual o un curso para personas que hacen mantenimiento también, esa es una barrera mental, pero las personas que nos piden cursos es una barrera monumental. Según qué cosas yo no lo veo. Entonces, si no lo ves, no podemos introducirlo. Yo creo que esto está cambiando afortunadamente. Lo cual yo creo que es un momento bueno para coger impulso e iniciar deberes que no habíamos hecho. Luego en la segunda parte me referiré un poco a cuál es nuestros límites. Yo ya lo adelanto que un límite claro es el TREBET. Si no se adecúa a las nuevas necesidades, vamos a tener frustración y el voluntarismo se acaba. Es decir, hay grandes coordenadas que tendríamos que impulsar un cambio. Pues con esto yo acabo mi intervención, Isabel. Muy bien, muchas gracias. Jesús, la verdad es que en gran medida en esta primera parte y en relación a esta primera cuestión, pues prácticamente coincidís vosotros y por lo que a la Escuela de Formación e Innovación se refiere también, porque nosotros en cierto sentido también nos hemos visto abocados por las circunstancias, nos hemos visto que la circunstancia del coronavirus y la crisis nos ha pillado de improviso a todos y evidentemente también hemos tenido que readaptar gran parte de nuestra formación. También coincido con José Antonio, con lo decía, que de una manera hasta ciertamente desordenada. Me interesa bastante, Carmen, lo que habéis comentado de que estáis elaborando una guía de conversión de lo presencial en online. A ver si nos podéis dar ideas, porque nosotros la verdad es que en este sentido, como decía Jesús, también hemos encontrado, y José Antonio, hemos encontrado un gran apoyo en el profesorado, ¿no? Sobre todo en la conversión de formatos de contenido semipresencial y presencial en contenidos online, ¿no? Y además también nosotros como escuela hemos hecho una clara apuesta por la formación online y por la autoformación. Es decir, nosotros sabéis que tenemos un programa de autoformación que es certificar y bueno, solamente deciros que del 15 de junio hasta el 31 de julio esperamos dar más de 5.000 citas, o sea, para poderse examinar. O sea, eso lo que demuestra una vez más es el interés que tiene el personal empleado público que tenemos por formarnos y que en este periodo, desde luego otra cosa no, pero aprovechar espacios de tiempo para la formación, sí que tengo que reconocer que al menos en la escuela sí que lo hemos notado, ¿no? Un incremento en todo este tipo de acciones formativas. Igual que en acciones formativas online en abierto, tenemos una de prevención en materia de COVID-19 que ya va por encima de los 3.000 participantes. O sea que coincidimos y desde la escuela y yo en particular coincido en gran medida con lo que todos habéis comentado. Pasamos ya, pero que el tiempo nos apremia, a la segunda cuestión.
y es que en la denominada era post-COVID-19, ¿cuál será uno de los grandes retos a los que se ha de enfrentar la formación y las distintas escuelas e institutos de formación? Habéis ya apuntado alguna cosa por ahí, pero sí me gustaría que fuerais un poco más concretos. Empezamos contigo, José Manuel. Muy bien. Bueno, pues yo empezaría diciendo que llevábamos ya bastante tiempo conversando, reflexionando acerca de los retos que tenía la formación y creo que muchos de ellos lo que ha hecho esta crisis ha sido acelerarlos, pero no ha supuesto un cambio radical en cuanto a la propia naturaleza de esos retos. Llevábamos mucho tiempo planteándonos la necesidad de pasar de modelos de formación muy afectados por el credencialismo, por la búsqueda del certificado, a modelos que promovieran el aprendizaje, modelos más flexibles, más adaptados a las necesidades reales, donde promoviéramos mucho más diferentes fórmulas de aprendizaje y no solo los cursos. En fin, yo creo que veníamos hablando de una serie de cosas que siguen siendo retos. Creo que lo que ha hecho esta crisis ha sido, por un lado, acelerar algunos procesos y algunas necesidades. Por otro, y ahí coincido con Jesús, creo que ha supuesto una oportunidad para romper esquemas. Hablamos muchas veces de incentivos y nos cuesta encontrar incentivos. Hay una frase que no recuerdo de quién era que decía nunca desaproveches una buena crisis. Yo creo que nos ha pasado algo así. Hemos tenido de repente un enorme incentivo inesperado y casi imposible de evitar que nos ha hecho explorar nuevos territorios. Nosotros lo hemos visto mucho, por ejemplo, con nuestros colaboradores docentes. Gran parte del personal que participa en nuestras actividades formativas son profesionales de la administración pública que no se dedican a la docencia. Este periodo les ha obligado a en muy poco tiempo adaptar las clases que tenían previstas, que eran clases presenciales, a un formato distinto y a familiarizarse con unas herramientas con las que no estaban habituados a trabajar. Y la mayoría han roto esa barrera, se han aproximado y además han visto que en la mayor parte de los casos el resultado ha sido exitoso, siendo conscientes de que hay cosas que mejorar. Pero yo creo que eso ha generado también un incentivo positivo, que es verdad, y ahí sí que retomo algunas de las últimas cosas que decía también Jesús. Yo creo que hay un reto también de fatiga. O sea, creo que gran parte de lo que hemos podido hacer en estos meses ha sido porque la gente ha estado muy entregada, tanto los propios equipos del INAP como las personas que colaboran en nuestras actividades, que además han compatibilizado eso con una situación de adaptación de su propio trabajo, en el caso de los colaboradores externos, a trabajar en remoto, en unas condiciones además en las que han tenido que estar en su casa, compatibilizando esto con otro tipo de tareas y responsabilidades. Entonces creo que al principio ha habido una gran ilusión, ha habido también una responsabilidad importante, yo creo que todos nos hemos sentido llamados a dar lo mejor de nosotros, pero sí creo que hay un riesgo de fatiga y lo estamos viendo también con las propias personas que participan en nuestras actividades formativas más largas. Llega un momento en el que esto que hemos hecho, y ahí coincido con los compañeros, ha sido casi una cuestión de emergencia. Tenemos que seguir en esa línea que os digo que veníamos trabajando ya de antes, que implica cómo diseñamos las cosas de otra forma distinta, cómo nos planteamos procesos de aprendizaje diferentes. Entonces, para mí uno de los retos ahora es cómo retomamos parte de todo esto bueno que ha salido de aquí sin que eso implique desinflarnos en cuanto a nuestra capacidad de esfuerzo y a la vez cómo vamos enfocando esas necesidades que se abren de otra manera. Creo que nos está pasando algo parecido con el trabajo no presencial, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido trabajo no presencial de emergencia, ahora estamos todos ya pensando en cómo enfocar el teletrabajo de otra manera, cuáles pueden ser sus virtudes, pero también cuáles son algunos de los desafíos que plantea. Yo creo que con el caso de la formación y el aprendizaje nos ocurre algo similar. Creo y coincido también con lo que planteaban los compañeros, que va a ser muy importante gestionar bien el conocimiento y extraer lecciones aprendidas de lo que ha ocurrido. Y en nuestro caso, como os decía, ha coincidido también que teníamos ciertos procesos que ya estaban en marcha. Pues, por ejemplo, nos estábamos planteando montar una ciberaula en el INAP, nos estábamos planteando hacer un plan de formación con un enfoque distinto, tener un campus virtual nuevo, ir combinando diferentes elementos de aprendizaje autónomo con experiencias dinamizadas en línea, y esto lo ha acelerado también. Entonces sí creo que ahora hay que pensar un poquito, ¿vale? Hemos hecho muchas cosas muy rápido, hemos dado respuesta, ahora hay que repensar un poco porque nos ha coincidido que ya dentro de nuestra propia dinámica de trabajo eran cosas nuevas, pero que hemos hecho de una manera todavía más rápida de lo que teníamos pensado, ¿no? Entonces sí creo que hay que reflexionar.
Nosotros estamos preparando ahora también unos encuentros de verano este año que probablemente, bueno, van a ser virtuales también, pero que van un poco también en esta línea, ¿no? Uno de ellos va a ser cómo repensamos la administración ante los nuevos riesgos sociales y globales, que será del 27 al 29 de julio, y otro es la administración pública digital e innovación pública del 29 al 31 de julio. Veníamos hablando mucho de innovación, igual que hablábamos de los entornos VUCA, hablábamos mucho también de digitalización, y yo creo que esto ha sido también una experiencia de inmersión prácticamente en esos procesos, ¿no? Entonces, para mí, y ya resumo para terminar, creo que uno de los grandes retos es cómo sistematizamos estos aprendizajes de este periodo para que cuando entremos ahora de nuevo en el fragor del día a día no nos volvamos a perder. Yo ahí coincido con lo que planteaba Jesús de ese riesgo, y creo que también seguimos en una época de incertidumbre. Y me parece que ese es otro de los grandes desafíos que tenemos por delante. No sabemos muy bien, parece que estamos casi celebrando que vamos a terminar pronto el estado de alarma, que vamos a poder empezar a movernos de otra manera, pero por otro lado escuchamos que puede que haya un rebrote en el otoño, parece que nos da miedo programar cosas a medio plazo. Entonces creo que también uno de los desafíos es cómo planificamos, cómo programamos en estos contextos de incertidumbre, cómo hacemos las cosas con más flexibilidad desde el principio, pensando ya los planes B, que quizá antes eran una alternativa que no nos planteábamos tanto, y por otro lado, cómo somos capaces también, y cierro con lo que empezaba, de no generar fatiga. Creo que hemos vivido también un momento de no sé cómo llamarlo, de sobreestimulación en muchos sentidos, ¿no? Y creo que ahora hay que ver cómo mantenemos un cierto nivel sin generar esa fatiga. Muy bien, gracias, José Manuel. Carmen, te toca, tu turno. Tienes mucha razón, el análisis es muy certero. Yo un poco en la línea de lo que comentaba José Manuel, sí que es verdad que creo que ahora toca, porque es verdad que ha sido como hay una emergencia, todos vamos a arrimar el hombro y todos hemos hecho en situación de emergencia todo lo que hemos podido, hemos teletrabajado de la mañana a la noche, ahora yo creo que toca repensar y asentar los aprendizajes, asentar lo que hemos aprendido, asentar lo que hemos aprendido de metodologías. Nosotros con INAP Social hicimos un Zoom colaborativo que salió muy bien. Hemos aprendido que el Zoom nos permite colaborar en diferentes espacios y hacer diferentes grupos, como eso, montones de cosas. Pero ahora toca asentarlo y ver cómo eso nos va a ayudar a replantear lo que muy bien decía José Manuel Argiles, todas esas nuevas metodologías. Yo, en mi casa, en el instituto quiero decir, tenemos mucha tensión entre si todo se puede virtualizar o no se puede virtualizar. Yo creo que casi todo se puede virtualizar. Es verdad que hay una parte que no, pero hay mucha que sí. Entonces, esas resistencias siguen estando ahí y hay que trabajarlas. Y yo creo que la guía esta que comentaba, que por supuesto cuando la tengamos la vamos a compartir, creo que puede venir bien, porque va a dar pistas de cómo trabajar, ¿no? Yo, además de eso, quería hablar de 3 cuestiones más. Una, creo que hay que enamorar. Hay que enamorar, como dice Jesús. Hay que generar pasión por la formación. Y esta pasión por la formación o este enamoramiento, y lo tenemos que hacer los institutos y las escuelas, tiene que ser como por lo menos a 4 niveles. A un primer nivel es con las direcciones de recursos humanos, con los departamentos de recursos humanos de los que dependemos, pero realmente, las relaciones son, como que cada uno lo nuestro. No, tenemos que enamorar a las direcciones de recursos humanos de la formación. Tenemos que enamorar a las jefaturas que tienen equipos a su cargo y que tienen que entender, que normalmente no se entiende, que el liderazgo, una parte del liderazgo es la capacitación de los equipos. Tenemos que enamorarlos también. Tenemos que enamorar a los empleados y las empleadas públicas, porque esto ya lo hemos visto, esto ya no va de que con lo que yo ya sé, con la posición es para toda la vida, sino que esto va de que tengo que estar permanentemente aprendiendo, generando mi entorno personal de aprendizaje y aprendiendo permanentemente. Tenemos que enamorar a los sindicatos. ¿Y por qué digo enamorar a los sindicatos?
¿Y por qué digo enamorar a las direcciones de recursos humanos? Porque tenemos que pasar de lo que decía José Manuel antes, de la formación para puntos, para la carrera, pasar de ahí, y eso creo que se debe incorporar en la ley, a pasar a que la formación no sea un derecho, sino que más bien sea un deber. Y que la acreditación tenga que ver con evidencias. Es decir, que si tú tienes un blog y escribes como José Antonio, como Jesús, tú ahí hay una evidencia de aprendizaje, y no solo de aprendizaje, sino que además hay una evidencia de que tú estás formando a otros o estás compartiendo tu conocimiento para otros. Entonces, por una parte, creo que hay que enamorar a todos los sectores, a que generen entornos de aprendizaje, a que generen espacios para la formación de diversos tipos y diversas metodologías, no tienen que ser cursos. Hay que normativizar, hay que intentar que en las leyes de función pública, que yo os digo, en concreto en Andalucía se está elaborando, a nivel nacional parece que se va a elaborar también a nivel de la AGE, intentar que el papel de la formación sea algo esencial para las personas, que son el mayor activo de la administración, y por supuesto para las administraciones públicas. Y luego yo creo que tenemos también que poner en valor la colaboración que en este entorno hemos tenido. Es decir, en estos momentos, yo no sé en otras partes del territorio nacional, pero imagino que igual que aquí, diferentes departamentos que nunca habían colaborado han colaborado. Da igual de qué departamento eras, pero en determinados temas que ha habido emergencias se ha colaborado. Poner la colaboración como un elemento que los departamentos de formación podemos enseñar, y hacerlo también desde nuestra propia práctica, o sea, desde nuestras propias estructuras, desde nuestros institutos, desde nuestras escuelas. Y luego yo creo que hay un tema que, como decía José Manuel antes, todo el tema del teletrabajo, del trabajo por objetivos, yo creo que eso es algo a lo que podemos ayudar mucho las escuelas, a enseñar, a trabajar de una manera innovadora, a trabajar por objetivos, a trabajar bajo el entorno de la evaluación de políticas públicas. Y también tenemos que aprender y poner en valor y seguir trabajando todos los temas de género. Todos sabemos que esto no nos afecta igual a hombres que a mujeres, por mucho que queramos. Si el teletrabajo se implanta, tenemos que hacer una reflexión de cómo va a afectar a hombres y a mujeres y ver qué medidas ponemos en juego para que no siga ocurriendo lo mismo. Que al final los permisos por excedencia, por cuidados, el 90% son para mujeres. A ver si ahora el teletrabajo también va a ser fundamentalmente de mujeres para que compatibilicemos. Entonces, creo que los institutos también tienen que ayudar a eso, a reflexionar y a poner un poco todas estas cuestiones en la mesa, ¿no? Muy bien, Carmen. Coincido plenamente con muchas de las cosas que comentas. Además, me encanta la palabra, la de enamorarnos, porque en ese sentido, igual que se enamora y al final reconduce, ¿no?, a una persona o a un grupo de personas hacia algo, ¿no? A través del enamoramiento, a través de la curiosidad, generando curiosidad por el aprendizaje, también es una fórmula, creo, fantástica para incentivar, ¿no?, y para captar el conocimiento. El turno es para José Antonio. Sí, sí, gracias, Isabel. Sí, coincido, José Manuel lo planteaba muy bien. Dice, los retos que tenemos no serían tanto consecuencia del COVID, sino que vienen de antes. Lo que pasa es que el COVID, claro, lo acelera, ¿no? Justo una semana antes del 6 de marzo, teníamos la reunión anual que tenemos con los prescriptores de formación que tenemos de los ayuntamientos, ¿no?, y de nuestras entidades. Yo recuerdo, bueno, hicimos una dinámica grupal, hicimos un trabajo colectivo y un poco sobre los retos, ¿no? Un poco lo que salía, no sé si es el mismo reto o lo podemos formular como dos, pero en todo caso están conectados, ¿no? Por un lado sería todo lo que tiene que ver con a mí más que autoaprendizaje, quizá aprendizaje autónomo, ¿no? Sería más correcto decirlo. Y ojo, y cuando estoy diciendo esto no estoy hablando en el ámbito público, ¿eh? El ámbito privado está con un discurso parecido, ¿no? De hecho, ahora habréis oído hablar mucho, bueno, estaba viendo bastante oferta de lo que
llaman el Netflix de la formación, ¿no? Es decir, que desde una perspectiva de aprendizaje autónomo lo que va a ser importante es tener buenos repositorios, ¿no?, a los que acudir, en los que elegir, para formarme en lo que yo quiero y en lo que yo deseo. Pero a la vez, el gran reto que tenemos es darle la vuelta también sería todo el aprendizaje organizacional o el aprendizaje colectivo. Yo recuerdo un poco lo que les decía como síntesis de aquella jornada. Digo, fijaros un poco lo que hemos hecho hoy, ¿no? Y cómo, qué tienen que ver con todos estos retos. Al final, si conectamos en las conexiones neuronales, en esos nodos, se produce el aprendizaje individual. ¿Y qué pasa si en vez de conectar neuronas conectamos personas, ¿no? Pues que se produce, ¿no?, inteligencia colectiva, ¿no? Quien gana es la organización y quien aprende es la organización como tal, ¿no? Yo tengo la sensación, también estos días, de que igual se están generando debates que son debates falsos, ¿no? Enfrentados, y que me recuerda a la anterior crisis. Fijaros, la anterior crisis para nosotros fue un gran revulsivo para todo el lanzamiento del aprendizaje colaborativo, no solo hacia afuera, sino hacia adentro también. Fue toda la eclosión de redes sociales, pusimos en marcha no solo las cuentas en redes sociales, sino el canal de YouTube y algunas experiencias de aprendizaje informal que ya conocéis. Pues ahora estaríamos en un momento que podría ocurrir igual, pero igual que tuvimos nuestra burbuja con el tema de las plataformas, ahora yo a veces también tengo la sensación de que vamos de extremo a extremo, ¿no? Es decir, ahora resulta que todo que estamos enfrentando lo presencial con lo online, identificando lo presencial con lo magistral, con lo antiguo, y lo nuevo con lo virtual, con lo innovador y con lo moderno y con lo que hay que hacer. Vamos a ver, nos estamos tragando todos grandes webinars que no dejan de ser lecciones magistrales, pero en remoto. Es decir, siguen siendo una clase magistral. Yo creo que el debate tiene que volver a donde está, dice, qué es aquello que provoca o que genera aprendizaje y qué es lo que no genera aprendizaje. Claro, y ahí la duda es, ¿tendríamos que hacer un gran esfuerzo en consolidar lo que hemos aprendido ahora o, aprovechando que ha habido este gran terremoto, intentar construir algo nuevo? Porque fijaros, estamos atrapados, y lo habéis dicho ya, estamos atrapados en una tela de araña con el actual modelo de gestión de recursos humanos. Quiero decir, nosotros queremos poder salir de una determinada situación, pero se nos sigue pidiendo que seamos máquinas de acreditar, máquinas de impulsar, máquinas de expedir certificados. ¿Pero por qué? Porque esa es la herramienta que a nuestros empleados les sirve para hacer su carrera, con lo cual, por eso digo lo de la tela de araña, estamos atrapados ahí, con lo cual no podemos salir solos, ¿no? Tenemos que salir acompañados de cambios, un poco en este otro sentido, ¿no? Yo insisto que no sé si el tema sería intentar, más que consolidar, igual es el momento ideal o es un buen momento para intentar construir algo nuevo, de tal manera que nos permita situar que el aprendizaje sea el core de la organización. Y esto no es de lo público también, insisto en esto es de las organizaciones privadas también. Se nos llena la boca con que somos la sociedad del conocimiento. Pues mira, lo comentábamos antes también. Nuestra falta de conocimiento y nuestra falta de aprendizaje, entre otras cosas, nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Y quiero decir, no aprendimos de nuestros errores. Había pandemias anunciadas, había desastre ecológico anunciado y nunca hicimos caso. No aprendimos de eso y caímos en el error. Pero es que para salir de esto, Jesús lo comentaba antes también, no hay otra salida que el aprendizaje. El entendido del aprendizaje, pues saldremos cuando tengamos vacuna y cuando tengamos tratamiento. Y eso es investigación y eso es aprendizaje. Entonces ahora igual es el momento de intentar trabajar para que el aprendizaje forme parte de ese core de las organizaciones, junto con los departamentos de producción, si estamos hablando del ámbito privado, o con los departamentos comerciales.
pero para eso, insisto, lo tenemos que hacer de la mano de nuestros compañeros de recursos humanos. Nos pueden apoyar, nos pueden ayudar, evidentemente, en los cambios normativos, pero tenemos que hacer esa gran reflexión. Si decimos que es importante el aprendizaje para la organización, tenemos que ponerlo en valor, y ese ponerlo en valor significa que desde la alta dirección a los responsables de departamentos, es decir, creemos un poco las condiciones, generemos recursos, generemos espacios donde haya conversación y por tanto haya aprendizaje, generemos tiempos, ¿no? Vamos a trabajar también en esa experiencia del empleado, ¿no? Para enamorarlo, como decía Carmen, ¿no? Bueno, no lo sé, es un poco una reflexión en la que yo voy, ¿no? Si no sería un buen momento para intentar construir algo nuevo, evidentemente de manera colaborativa. Yo la verdad es que, José Antonio, con esto último que estás comentando, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, yo creo que el gran reto tiene que ser o puede ser ese, ¿no? Es decir, es repensar el modelo actual de formación. Y nosotros, además, en el mes de marzo hicimos una jornada sobre alianza estratégica entre formación y recursos humanos, en el que precisamente poníamos el especial acento en ese tema, ¿no? La necesaria colaboración que sí tiene que existir entre formación y recursos humanos. Desde luego tiene que haber. El TREVES puede ser una oportunidad para darnos soporte normativo a muchas cosas, y lo apuntaba anteriormente, y José Manuel quizá ahora en el turno de preguntas nos puede explicar un poquito más, pero el modelo de aprendizaje que ellos plantean precisamente la transición de un modelo centrado en cursos, como cursos, a experiencias de aprendizaje, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Además, hace muy poquito leía un artículo de reciente investigación de la Harvard Business Review, que hablaba precisamente de que una de las grandes misiones que tenían las organizaciones dedicadas a formación era precisamente ayudar a sus empleados a prosperar en ambientes de cambio constante, y para eso planteaba básicamente 3 grandes líneas de trabajo. Una es transformar los objetivos de aprendizaje de las organizaciones, otra fundamentalmente transformar las metodologías de aprendizaje, y por último hablaba de transformar la forma de trabajar en proyectos y en departamentos de aprendizaje de las organizaciones bajo metodologías ágiles, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en ese compendio, ¿no? Y en esas 3 líneas que acabo de expresar, la verdad es que se condensa mucho de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, hay que, yo creo que poner la mira y el acento hacia un futuro que tiene que estar ahí ya a muy corto plazo para ser y quizá un revulsivo haya sido precisamente toda la crisis que estamos sufriendo. No resto más tiempo a... Sí. Jesús. Vale. Bueno, yo le digo sí al amor, Carmen, le digo al amor, al enamoramiento, pero con garantías, ¿sabes? Con garantías. Necesitamos firmar algo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que tenemos un debate en el INAP Social Formación que tiene que ver con cómo cambiamos el EBEP, el TREVEP, pero sobre todo cómo introducimos la perspectiva del aprendizaje, decía José Antonio, en un debate que vaya más allá de los juristas. Aquí estáis juristas, pero todo esto no han tenido viento desde el ámbito aprendizaje, cultura de aprendizaje. Yo creo que ese sería el momento. Tenemos elementos que condicionan muchísimo nuestra capacidad de enamorar. Por ejemplo, la entrada inicial, todo lo que tiene que ver con la selección o los procesos de entrada. Eso nos marca después en la formación permanente. Todo lo que tiene que ver con la carrera profesional, la certificación, la no carrera horizontal, sí la vertical, está ya muy estudiado. Eso nos marca las condiciones que hacemos luego en formación. El papel de recursos humanos, el papel de los directivos, no pivota la formación en el ámbito estricto del trabajo, sino que está intermediadizada. Eso también habría que repensarlo. Hay como 4 o 5 elementos que creo que tocaría repensar. Y dicho eso, simplemente señalo 4 cosas que yo creo interesantes como retos. Primero sería es decir, vamos a contribuir desde la formación-aprendizaje para que la orientación vaya por ahí. Y yo llamo a que seamos un poco más activos, que no nos hagan los deberes, por favor, que la ciencia de la pedagogía, la ciencia de la educación, todo eso tiene que estar muy presente desde el minuto cero. Bien, dicho
Dicho eso, yo creo que los retos que nos pone el COVID, yo señalaré solo 4 puntos. Uno, dice Carlos Ramió, que le agrada mucho esta expresión, tenemos que perder grasa. ¿Grasa qué quiere decir? Estamos haciendo gran cantidad de cosas que no aportan valor sustantivo a la organización, porque vivimos en elementos de rutina, lo hemos hecho así, la demanda que venimos haciendo tenemos que pagarla. Aquí yo digo, son hipotecas que tenemos que pagar porque tenemos que hacer formación, porque las 40 horas ya estamos acostumbrados, la gente lo pide, hay colectivos vía sindical que no van a perdonar. Bien, yo creo que hay margen para repensar los contenidos e irlos rebajando poco a poco. ¿Y eso qué quiere decir? Que perdemos grasa y ganar en inteligencia. ¿En inteligencia qué quiere decir? La programación que tenemos que hacer desde los institutos y escuelas tiene que estar mucho más tecnificada. Ahora vivimos gran parte del tiempo en la gestión y tendríamos que dar un salto para ir por ahí. Otro punto que quiero resaltar. Trabajar en base a datos. Tenemos la inercia de trabajar con los procesos de detección de necesidades, que es en base a opinión y en base a percepción, en base a intuición. Podemos hacer grandes elucubraciones, pero no deja de ser una propuesta que tiene un contenido ochentero y noventero. Ahora hay ya posibilidad, la hay, yo ahora no voy a explicar ningún caso concreto, lo podría hacer, pero no puedo. Hay posibilidad de establecer ya procesos en el que se siga la trayectoria de la persona, del trabajador, y se siga la trayectoria de formación, uniendo todo eso. Hay elementos muy avanzados. Y eso nos dice que podemos programar en base a evidencia. Yo creo que eso es un elemento que tendríamos que introducir business intelligence o programas de este tipo para poder, y no estamos muy alejados de ello. En el Congreso EDO, concretamente, mi directora explicará una experiencia de este tipo que está ya en la fase final. Aprender y trabajar en el puesto de trabajo. Nosotros hemos sido intermediarios, las escuelas de formación, porque es el esquema que marca el EBEP, que hemos heredado de una tradición de funcionamiento en la administración centralizada, de corte napoleónico, y no hemos podido, yo creo que aquí el EBEP nos puede ayudar, no hemos podido integrar formación y trabajo. Cuando la gente sabemos que aprende trabajando, pero no hemos tenido aliados dentro de las organizaciones porque nuestras figuras han tirado para formadores internos, para formadores, y no hemos buscado, la figura está creada hace mucho tiempo, de facilitadores de aprendizaje. Yo creo que ahí hay un margen enorme para poder darle un giro a todo esto, sobre todo en los ámbitos como en el que me muevo yo, que es más formación especializada y que necesitamos llegar y mejorar las prestaciones de la gente que trabaja. Eso hay que hacer una alianza en el sitio de trabajo con este tipo de figuras. Bien. Y yo creo que esto es un poco la posibilidad que tenemos, y añadiría ya un punto final, que es ser capaces de apostar por repositorios inteligentes de documentación o de información. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos apostado desde hace tiempo por repositorios tipo YouTube, tipo web intranet, en el que hemos ido repositando, hemos ido creando mucho conocimiento, pero lo tenemos desordenado, no lo tenemos a disposición fácil de la gente. No hemos dado el paso para establecer pautas para que se use de forma programada, planificada, todo el conocimiento que tenemos acumulado. No hay ni en el mercado elementos de este tipo. De hecho, estamos buscando soluciones que llamamos gestores documentales, y en el ámbito público, evidentemente, no los hay. Hay alguna experiencia en el ámbito privado, pero ahora yo creo que va a ser la gran necesidad. De hecho, hablábamos hace poco con una persona que los está fomentando, y dice que ha tenido más de 200 peticiones de un software específico, no diré porque no estoy autorizado, un software específico para repositar todo aquello que es necesario para tu prestación adecuada, con un cierto seguimiento de lo que has consultado, la ruta que tienes que seguir. Creo que es un tema
estamos ahora muy anquilosados. Parece que habíamos descubierto algo con los repositorios de YouTube, los canales de YouTube, y si somos autocríticos, las visitas que tenemos de todo eso son escasísimas, son muy escasas, para contando el volumen de gente que lo puede seguir. Bien, pues yo creo que eso es un poco retos que tenemos pendientes, Isabel. Muchas gracias, Jesús. Bueno, vamos ya con el tiempo justo. Vamos a intentar responder, o que respondáis algunas de las preguntas que nos han dirigido. Tenemos una de Enrique Usoc. Dice que aunque con lo presencial no tenemos tampoco garantías, con la teleinformación hay mucha más desconfianza con respecto a evaluar las evidencias de aprendizaje. ¿Qué pensáis sobre esta afirmación que hace este participante? Manuel. A ver, yo os cuento un poco lo que ha sido nuestra experiencia y lo que está siendo. Para mí ocurre justo lo contrario. O sea, yo creo que ahora mismo está habiendo desconfianza, lo estamos viendo sobre todo también en el ámbito universitario, con el tema de los exámenes y de que la gente copie en los exámenes. Pero si salimos de ahí, en el caso al menos de nuestra experiencia, cuando el INAP hacía formación únicamente presencial, se asumía que por ir al curso ya empapabas y aprendías. Y apenas incluíamos nada que nos permitiera verificar de algún modo cómo se estaban produciendo esos aprendizajes. A veces se decía que se hacía evaluación continua, pero yo también tengo mis dudas porque muchas veces eran formatos muy intensos, muy cortitos en el tiempo, con bastante gente, incluso a veces con cierta rotación de docentes, con lo cual no llegabas realmente tampoco a conocer si la gente estaba aprendiendo o no. Cuando empezamos a hacer formación online, ahí se planteó la necesidad de que hubiera algún tipo de prueba, porque ya no bastaba con asistir, ¿no? Como que no encajaba del todo en el esquema. Las primeras pruebas que se pusieron y que todavía seguimos arrastrando en algunos cursos eran test. Eran test para evaluar conocimientos. Bueno, poco a poco hemos ido incorporando otro tipo de evidencias de aprendizaje, hemos ido incorporando otro tipo de actividades. Seguimos en algunos casos con esta idea de una prueba final, pero cada vez vamos incorporando cosas nuevas y vamos viendo que se pueden evidenciar los aprendizajes con distintos tipos de actividades y que incluso parte de esas evidencias de aprendizaje después se pueden curar, se pueden compartir, que es un poco en lo que estamos ahora, ¿no? De ir hacia otros procesos más conectados. Entonces, mi experiencia ha sido que si seguimos concibiendo las evidencias como un examen que debe hacerse casi en condiciones de oposición para asegurarte de que nadie copie, ahí sí, claro, lo online genera desconfianza. Si realmente lo que queremos es verificar si la gente está aprendiendo o no, porque la obsesión ya no es dar un certificado, creo que tenemos un panorama que se nos abre con la posibilidad de trabajar en online. Tu micro, Isabel. No se oye. ¿Ahora? Sí. ¿Queréis comentar algo más, alguno más sobre este tema? O si no, directamente, José Manuel, te planteo otra pregunta. Yo lo que quería decir aquí, que un poco en la línea que dice José Manuel, se trata, voy a ser muy breve, se trata de que el tipo de pruebas tienen que ser diferentes y tienen que ser de carácter muy práctico. Ahora estoy pensando, yo estoy haciendo un curso de Visual Thinking, ¿vale? Yo tengo que presentar dibujitos de cosas varias. Y verdaderamente ahí no hay posibilidad de copia. Estás aplicando de una manera, normalmente cuando tú aplicas de manera práctica un aprendizaje, es una evidencia muy clara y es fácil. Entonces, no debe haber. Lo que pasa que, claro, ya no podemos hacer un tipo test, ya no podemos preguntar sobre contenidos, sino que tenemos que poner en... Estas evidencias tienen que ser evidencias prácticas de aplicación del contenido a cuestiones concretas, a resolución de problemas. Yo aquí quería hacer una pequeña intervención, Isabel, si me permites. Sí. Cambio de tercio, cambio de chip. Estamos diciendo o queremos ir a los aprendizajes autónomos, que la gente rinde en su trabajo y nosotros como formación somos su ayuda. Con lo cual, en ese ámbito,
el sistema de acreditación que pasa por asegurarnos efectivamente de que haya asistido, de que haya aprendido, y si has aprendido te doy el certificado, eso nos agota. ¿Para qué? Para que la carrera vertical siga funcionando, porque el EBEP lo marca. Yo digo, si somos capaces de decir, lo que importa es cómo trabajes y lo que consigas, y ahí es donde vas a tener tu incentivo. Y es formación. Las escuelas de instituto estamos para ayudarte en eso. Y da igual, porque tú vas a ser valorado por tus objetivos. Y lo otro es una intermediación que es fruto del siglo XIX, del siglo XX, pero no es en la época post-COVID. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto antes nos introduzcamos este tipo de elementos cognitivos nosotros mismos, que hemos hecho un supraesfuerzo, y le doy la razón a José Manuel, que estamos agotadísimos, necesitamos vacaciones, porque ha sido una intensidad enorme, y quizás ahora no estemos frescos, pero yo creo que eso pueden ser lecciones aprendidas. Confianza en la gente, y que la gente se lo ocurra en su trabajo, y lo que consiga en su trabajo es lo que vale. Lo otro no tendría mayor cierta formalidad roca, es fruto de, bueno, de una época en que la grasa era necesaria, pero yo creo que ahora aquí, eso es un poco el planteamiento que yo creo que es el post-planteamiento. Tú di que evidentemente tenemos que pagar hipoteca. La hipoteca es que si tenemos un curso para acreditar porque no se ha cambiado, hay que hacerlo con todas las garantías. Pues aquí tenemos que espabilarnos. Con lo cual estamos viviendo en un doble nivel. Por una mano izquierda tienes que hacer una cosa, pero no tiene que olvidarte que tu mano derecha tiene que hacer otra. Es decir, esa tensión tenemos que saber gestionarla. José Manuel, una pregunta directa para ti. ¿Estamos en organizaciones en que la formación es necesaria para la consecución de objetivos sociales y comunes? ¿O estamos en organizaciones en que la formación es un derecho laboral que hay que conseguir rápido? Por el tema de la carrera profesional. Pues aprovecho esto para enlazar también con algo que señalaba Jesús. Yo creo que hay que ver a las fuentes. Esto me pasa igual que pasaba a veces que ha leído en otras historias, ¿no? Con los protestantes y los textos en su lengua original y todo eso. Creo que nosotros mismos nos construimos también imaginarios. Yo he vuelto hoy al EBEP, ¿no? Por ejemplo. El EBEP es claro cuando dice, por un lado, que la formación continua y la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales es un derecho de los empleados públicos, pero a la vez también dice en el artículo 54 que los empleados públicos mantendrán actualizada su formación y cualificación. O sea, ya tenemos la formación configurada como un derecho y como un deber. Creo que está bien que sea así. Como derecho lo que plantea es, bueno, y ahí no se aplica solo al sector público, yo creo que también en el ámbito del sector privado. Si yo como trabajador tengo que adaptarme a los cambios que experimenta mi organización para seguir haciendo una aportación que sea relevante para mi organización me lo tiene que facilitar. Pues con independencia de que lo pueda hacer a través de un aprendizaje más autónomo o menos guiado o como sea, pero mi organización me lo tiene que facilitar en la medida en que eso redunda también en beneficio de mi organización. Entonces yo creo que como derecho está bien y tiene que, en mi opinión, tiene que seguir ahí, ¿no? Porque además es lo que facilita después no solo la progresión profesional, sino también la propia realización personal, el hacer bien mi trabajo y el que al final lo que hago, en el caso además del sector público, repercuta en beneficio de la sociedad, ¿no? Pero en este irme a las fuentes me voy también a lo que plantea el EBE para los concursos, por ejemplo, y dice que el concurso como procedimiento normal de provisión de puestos consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos. Esto da muchísimo margen. O sea, podríamos estar valorando los méritos, capacidades y aptitudes de formas distintas. El EBEP no nos está exigiendo que tengan que ser certificados de horas. Eso está en otros sitios. Lo hemos ido construyendo. Pero el EBEP nos daría margen a explorar mecanismos alternativos y diferentes. Y probablemente en esta normativa de desarrollo de la que hablaba Carmen, que está trabajando en Andalucía, en la que está trabajando ahora en la AGE, haya una oportunidad para ir cambiando también los imaginarios. Yo creo que a veces las normas cambian la regulación, y eso está muy bien, a veces cambian los imaginarios. Y eso quizá a veces es más importante porque es la parte de abajo del iceberg que no se ve, pero que termina conformando muchas veces nuestras dinámicas habituales y comportamientos, ¿no? Entonces, en síntesis, creo que hay que combinar las dos cosas.
La formación tiene que estar orientada a hacer que nuestras organizaciones sirvan mejor, en el caso de las organizaciones públicas, a esos fines de carácter general a los que nos debemos, ¿no? Pero a la vez, las organizaciones tienen que facilitar que sus trabajadores, en este caso los empleados y empleadas públicos, puedan desarrollarse, crecer. Es de algo de lo que hablamos continuamente. Lo que pasa es que utilizamos otras palabras, pero para mí en el fondo la idea es la misma. Muy bien. Aprendizaje y en qué medida es la organización o la persona la responsable de su aprendizaje y desarrollo profesional. Bueno, yo creo que es una responsabilidad conjunta de la organización y de la persona. Como bien decía José Manuel, verdaderamente aquí en Andalucía estamos trabajando la ley de función pública y, por supuesto, nuestra fuente es el EBEP. Y efectivamente hay muchas maneras de hacer las cosas. ¿Qué ocurre? Que lo fácil es ir a hacerlo como lo hemos hecho siempre. Pero ahí sí que hay que hacer un esfuerzo de innovación. El otro día, por ejemplo, nos pasó con un tema que estábamos hablando de si era posible hacer un curso selectivo para la promoción. Dice, no, un curso selectivo para la promoción no, porque habla de concurso-oposición. Bueno, es que el concurso-oposición se puede hacer de una manera, un curso te puede permitir. Quiero decir, tenemos que salirnos un poco de la interpretación del EB, porque yo creo que el EB no se ha desarrollado, tiene todavía mucho margen de desarrollo normativo. Entonces yo creo que incentivar el aprendizaje, por un lado, a nivel normativo, pero como eso va a tardar, porque eso no es de hoy para mañana, yo creo que es conveniente ir pilotando y iterando o prototipando soluciones que de alguna manera han salido un poco aquí, como el fomentar los liderazgos capacitadores de los directivos, como cuidar mucho todo el tema de la formación de acceso de las personas que se incorporan a la organización. Es un momento estelar para incorporar el virus del aprendizaje, personas que se incorporan, para incorporar valores, yo creo que eso hay que hacerlo. Tenemos que trabajar mucho desde los departamentos de formación, esto es algo que he aprendido de Jesús y del trabajo que llevamos haciendo estos últimos años, proporcionar experiencias memorables, es decir, que la gente cuando va a formación, conectar con su emoción y que eso que ha aprendido y esa forma de aprender lo lleve a su trabajo. Creo que eso también hay que hacerlo. Y trabajar mucho el tipo de evidencias que, como aprendimos con el programa Compartín, que ahora estamos desarrollando en Andalucía, con las comunidades de prácticas, la colaboración expandida, más que horas y vamos a hablar de entregables, vamos a hablar de evidencias, de cosas que se construyen para la mejora de la organización. Entonces yo creo que, por una parte, la organización debe de incentivar dejando espacios. Me parece que es el BBV, un banco, el BBVA, por ejemplo, obliga, dependiendo del rango de la persona, a dedicar media hora, una hora y los directivos 2 horas diarias a trabajar dentro de su jornada laboral. A lo mejor eso hay que hacerlo. O sea, es una cuestión individual, pero es como la discriminación positiva. Si la gente no aprende por sí misma, igual tenemos que establecer este tipo de mecanismos que de alguna manera incentiven el aprendizaje de las personas. Y es la organización la responsable, porque también es la máxima beneficiaria, junto con la ciudadanía. Entonces yo creo que es un tema mixto. Y luego yo creo que igual que hacemos campañas para otra cosa, deberíamos hacer campañas para fomentar el aprendizaje, para que de alguna manera las personas vean que uno siente felicidad cuando hay cosas que no sabía hacer y que ahora sabe hacer, cuando aporta valor, cuando puede servir mejor a las personas a las que atiende la administración pública. Yo creo que hay que hacer campañas también. Y ya está. Yo creo que básicamente esto. Bueno, realmente es que tiene mucha razón. Es decir, al final, a través de la formación hay un gran valor añadido que puede aportar, se puede aportar a la organización, y eso hay que saberlo trasladar al personal empleado público, ¿no? Y hablando de experiencia, nosotros, por ejemplo, en la comunidad autónoma sí que hemos hecho ya cursos selectivos para la promoción interna en algunos cuerpos. O sea, que esa experiencia, si te interesa conocer alguna de primera mano, ahí en la comunidad autónoma de Murcia sí que tenemos experiencia en ese sentido, la promoción interna a través de cursos selectivos para determinados cuerpos. Muy bien. Si me interesa, Isabel, ya hablaremos. Muy bien. José.
los destinatarios de esa formación. Es decir, a lo mejor podríamos pensar en un curso de poda, que realmente son talleres prácticos, cómo lo podríamos virtualizar, pero ahí lo que me crea más problema es la capacidad para seguir virtualmente el colectivo de jardineros que serían los destinatarios de ese curso. Yo lo digo porque, no sé, si yo creo que no se va a perder toda la presencialidad, pero por otro lado yo también quiero reivindicar otra presencialidad. A ver si soy capaz de explicarlo, ¿no? En línea un poco, yo estos días aquí hay mucho debate abierto sobre la escuela en general, ¿no? Estoy leyendo, está opinando mucho, a mí me gusta mucho lo que dice y como lo dice Carlos Marx, ¿no? Pero es que el director del INAP, que también es experto en sociología de la educación, él concretamente dice algo así como más escuela y menos aula, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo cuando dicen eso, ¿no? El debate no es que los contenidos de aprendizaje sean en presencial o sean online, sino que la escuela juega otro papel de socialización, de lugar de encuentro, de mecanismo corrector de desigualdades sociales. Tal. Entonces, eso llevándolo a nuestro terreno, yo también también reivindico que hay que mantener o recuperar cierta parte de presencialidad, pero yo diría más pasillo y menos aula. En lugar de más escuela y menos aula, más pasillo y menos aula, ¿no? Es decir, no estoy reivindicando tanto la presencialidad por lo que pasa del aula hacia adentro, sino más lo que pasa del aula hacia afuera, que me podréis decir, bueno, hay herramientas de comunicación donde podemos poner a la gente en contacto para que converse y no sé cuánto. Ya, sí, pero además está el encuentro fortuito. Es decir, yo cuando pienso en los pasillos, pienso en nuestra gente, en nuestros empleados de los ayuntamientos y sobre todo de los ayuntamientos pequeñitos, ¿no? Cuando vienen a nuestro centro de formación, pues sí, a lo mejor evalúan muy bien el curso y tal, pero si hablas con ellos, lo que te rescatan es en la conversación, en la máquina del café con el compañero de otro ayuntamiento. El problema que han resuelto y que estaban dando vueltas porque de pronto han descubierto que no sé quién, que Pepito, que conocía a Juanito y que le ha presentado al otro, el otro ayuntamiento lo tiene resuelto y no sé cuánto, ¿no? Entonces, esos espacios de conversación o esos espacios de aprendizaje podremos, y de hecho haremos, para recuperarlos con herramientas virtuales, pero hoy por hoy yo creo que no tenemos que perder tampoco esa presencialidad. Hay universidades, efectivamente, como puede ser la UOC, de solvencia más que demostrada, que son solo virtuales, o la UNED, o la UNIR, la de La Rioja. Pero fijaros, bueno, yo en la UNED hubo unos años que estuve de tutor también, ¿no? Y la gente en el centro asociado al que yo iba, concretamente al de Denia y al de Benidorm, la gente rescataba, trabajábamos online ya, ¿no? Que ya han pasado bastantes años, ya había algunas plataformas y trabajamos con plataformas, pero la gente venía a las tutorías presenciales y venía no tanto a hacerme preguntas a mí como tutor, como a conversar con los otros que iban. Yo tengo compañeros de trabajo que han estudiado en la UNIR y rescatan los lugares de encuentro que tenían vía exámenes o vía lo que fuera. Yo recuerdo también mi experiencia en la universidad, yo la tengo como disociada, ¿no? Una cosa es lo que yo estudié y otra cosa es mi recuerdo de ser universitario, de aulas afuera, más en el campus, ¿no? Entonces, si creemos que hay aprendizaje en la conversación, yo creo que hay espacios de esos que igual sí que en una parte podemos sustituir, pero en otra parte yo sí que los quiero reivindicar. Muy bien. Bueno, y hablando de universidades de prestigio, Cambridge ya ha dicho que todas sus sesiones van a ser virtuales, o sea, que no va a haber presencialidad. O sea, que... Sí, pero la experiencia de empleado, que ahora se dice tanto, sería la experiencia de universitario
no va a ser la misma en estas universidades, no es la misma en estas universidades virtuales que en las otras, bueno, lo que implica ese ser universitario, ¿no? Y ya por ir terminando, Jesús, esta va dirigida a ti. ¿Es necesario un plan de adaptación de talento y de reskilling para afrontar el post-COVID-19? Pues hace un par de días recibimos una petición, esto es verídico, no diré el colectivo, recibimos una petición en formación para ver de qué manera un colectivo determinado podría resituarse, reposicionarse, reinventarse, porque sus funciones ahora mismo han quedado obsoletas y no aportan valor. Es un problema. Y felicitarnos porque ha habido personas que lo han visto, porque muchas veces tenemos gente, no, pues que no pasa nada, y yo no quiero meterme con nadie, pero el personal no docente en algunas universidades, y conozco casos, pues ha dejado de tener fundamento, y otros muchos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez vamos a tener más peticiones de este tipo. Entonces, a partir de ahí, yo he hecho esa pregunta en el chat de la comunidad de formación que tenemos en WhatsApp. Ha habido una respuesta que no ha habido ninguna aplicación práctica. ¿Conocéis alguna aplicación práctica de reskilling? Reskilling es preparar sus funciones, han quedado obsoletas, otro tipo de funciones, sean a nivel horizontal o sean a nivel vertical. La pregunta, un grupo de más de 50 personas, todas muy metidas, ha sido no. Y una persona ha dicho, ¿para qué necesitamos reskilling? Si somos capaces de introducirnos el virus del aprendizaje y estar constantemente puestos al día para que no llegue el momento en que seamos obsoletos. Es una reflexión, está cogido un poco por los pelos, pero es una reflexión que nos lleva a lo siguiente. ¿Tenemos que seguir enseñando a pescar o damos pescado? ¿Tenemos la posibilidad de poner en marcha grandes propuestas de aprender a aprender para que la propia gente sea autónoma en sus aprendizajes? ¿O vamos a servir el menú? Es una tensión también que no está resuelta, pero esta tensión tendremos que resolverla, quizás conviviendo con los dos elementos. Hay elementos que nos dicen, sí que tenemos que tener tutela, y hay otros elementos que pueden decir, enseña a que aprendan y que la gente se busque la vida. Yo creo que eso es un tema que los centros de formación tenemos deberes por hacer. Entonces, dicho eso, y es un poco a lo que voy, en la idea de que efectivamente, sobre todo por la parte tecnológica, va a dejar sin efecto, o la parte más instrumental, con el tema de inteligencia artificial, va a dejar sin efecto a grandes franjas de profesionales en la administración pública. Y no tenemos la flexibilidad suficiente como en los ámbitos más privados, alguna reestructuración, y se acaba el problema. Aquí no va a pasar, y no es deseable que eso pase. Con lo cual, vuelvo a lo que decía José Manuel. Yo durante mucho tiempo fui partidario de que el EBEP estaba por desarrollar, también Jiménez Asensio está desarrollar, pero yo creo que hay un momento que necesitamos como hacer borrón y cuenta nueva, todo y que efectivamente fue una gran aportación la configuración de derecho del EBEP y las grandes posibilidades no resueltas. Pero yo seguí un caso que era el de un gran ayuntamiento, hombre, en el que, a partir de lo que posibilitaba el EBEP, hubo recursos judiciales, personas afectadas, que tocaban su... Es que se te pierde un poquito, Cuando la ley se te entrecorta, Jesús. Sí, es que la conexión no es demasiado buena. Mejor ahora. Entonces hubo en vía judicial distintos recursos que hicieron que eso se entorpeciera y al final tuvieron que abandonarlo. Eran recursos a 2 o 3 años que no podían y no se podía esperar. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que un elemento más proactivo o más directo en el cambio de normativa, respetando la filosofía, evidentemente, que compartimos del EBEP, pero que oriente hacia otro tipo de posibilidades y que blinde según qué tipo de movimientos que podemos hacer. El aprendizaje en el puesto de trabajo, el nuevo rol de los directivos, es decir, dar más posibilidades para aprendizaje autónomo sin la hipoteca de la certificación,
todo que en un momento puede estar, yo creo que eso sí que puede ayudar. Yo creo que es un debate que puede ser interesante. Con lo cual, yo digo, preparémonos también para este tsunami que va a venir, que es personas que tenían una función muy concreta, que se van a quedar sin esa función, y hablando con un experto esta mañana me decía que esos son planteamientos de medio y largo plazo. No se puede resolver el tema en 3 meses, ya hay que prever el escenario de 3 o 4 años y empezar a hacer deberes. Y eso es un poco que, bueno, que tenemos ya que asumir que tendremos que pasar cuentas y ojalá la formación esté ahí y seamos nosotros los que tengamos la respuesta o podamos ser interlocutores válidos en este tema. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al punto final, porque además el tiempo no da para más, no hemos excedido el tiempo, señal de que estamos a gusto charlando y conversando sobre un tema, desde luego, que yo creo que a los 5 nos fascina, pero os digo que el tiempo apremia, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, yo solamente pues, me gustaría decir que está claro que la formación se enfrenta a nuevos y apasionantes retos. El horizonte hacia el que avanza la sociedad actual permite vislumbrar nuevas situaciones, sobre todo de tipo laboral y tecnológico, en el ámbito de las administraciones públicas, que sin duda van a moldear de una manera sustancial el futuro de la formación y los modelos formativos, ¿no? Se nos presenta una clara oportunidad, creo, para situar a la formación en la élite estratégica de las organizaciones, lo que los anglosajones llaman C-suite y a lo que Jesús también, a lo que Jesús se refiere en muchas ocasiones también. Creo sinceramente que este es el primer paso para conseguir grandes logros, el tener el claro convencimiento de que estos logros son posibles y que están desde luego al alcance de nuestra mano, ¿no? Me gustaría concluir con una cita de Eric Hoffer, que sabéis que fue un escritor y filósofo estadounidense, que decía que en tiempos de cambio quienes están abiertos al aprendizaje se añadirán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que no existe. Muchas gracias, mi más sincero agradecimiento a José Manuel, a Carmen, a José Antonio y a Jesús y a todos y todas ustedes por acompañarnos. Nos veremos en nuestro próximo webinar. Feliz tarde. Gracias, Isabel. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.